Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Conócete a ti mismo, dijo Sócrates. ¿Tú te conoces? ¿Las personas que te conocen tu corazón? ¿Usas una máscara para verte mejor? ¿O dos? ¿Quieres mejorar tu personalidad? ¿O quieres mejorar tu persona? El tema de hoy se llama Conociendo nuestro espíritu. Marcos capítulo 14 versículo 38 dice así: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta cita de la Biblia hace referencia al espíritu y a la carne. Al alma también, aunque no la menciona de palabra, pero al decir velad y orar se refiere a cosas que hacemos con nuestra alma. Hay personas que no se preocupan de las cosas de Dios y hay otras que sí. Bueno, la palabra de Dios nos habla de una lucha interna. El corazón tiene una inclinación, una predisposición a algo. Pero aunque nos proponemos hacer algo en nuestro corazón, hay veces que no nos resultan las cosas, porque luego de que del corazón viene la disposición, todo pasa a través del alma. Pensamos las cosas antes de hacerlas. O si no las pensamos, si somos de esos que luego piensan las cosas que ya hicieron, bueno, es parte del alma, es su forma de ser, impulsiva. Es una parte del alma también. O las emociones también juzgan lo que pensamos y queremos hacer. Bueno, el alma es un filtro de lo que el espíritu, el corazón dispone. Los psicólogos hablan de una lucha interna. El ello, dicen, es una instancia psíquica que es el principio del placer. El ello nos dice, nos pide satisfacción a una necesidad o búsqueda de determinado placer. El superyo es una conciencia moral que juzga y que dice no, o autoriza lo que fue el impulso del ello. Bueno, al fin y al cabo puede ser que nos encontramos haciendo lo que nuestro espíritu quería o no. Dice el apóstol Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, y de repente me encuentro haciendo lo que no quería hacer. Bueno, los anhelos de nuestro corazón pueden tener un éxito bueno, o puede ser que no, por ese filtro que es nuestro alma. Las limitaciones a nuestro alrededor, las aprobaciones, las expectativas de gozo, de triunfo, de adulación o qué sé yo, todo eso influye desde luego. En nuestra alma hacemos un juicio. He mencionado eso del juicio en varias ocasiones últimamente. Todos hacemos juicios. Las personas luego a veces no quieren juzgar, pero todos hacemos juicios de las cosas. Juicio es como el señor juez ahí, toma en cuenta una cosa y otra y concluye algo. Nosotros es función del alma juzgar. La Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Bueno, el Señor por eso dijo: velad y orad. Todas tus funciones que entran en juego, estemos bien atentos, despiertos. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, párrafo 11: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si logramos sujetar a la carne dentro de los propósitos de Dios para nuestra vida, de nuestros buenos deseos también, bueno, vamos a evitar que murmuren contra nosotros y contra las cosas de Dios. Vamos a hacer que al contrario glorifiquen a Dios, o sea, reconozcan que Dios ha actuado en nosotros. 3, vamos a mantener nuestra buena comunión con Dios. Y 4, vamos a librarnos de esa posibilidad de culpa, de neurosis,
de ansiedad. Cuando Pedro habla de que tengamos cuidado de esas cosas que batallan contra el alma, lo que quiere decir de esa lucha que hay en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, nos vamos a sentir mal después si no va lo que hicimos de acuerdo con nuestros propios requerimientos. Hablando psicológicamente vamos a tener una neurosis. Hablando espiritualmente vamos a sentirnos culpables, constreñidos, redargüidos. Bueno, qué bueno si después de todo eso vamos hacia corregir el problema. Pero puede ser que nos sintamos mal, y después más mal, y después más mal. En términos espirituales podemos irnos decayendo, enfriándonos en nuestra fe. Hablando en términos psicológicos, pues podemos crear una verdadera neurosis, un problema de personalidad, en fin. Lucas, cuando Jesús les dijo a Jacobo y a Juan, no sabéis de qué espíritu sois, se refería a que no alcanzaban a discernir lo que había dentro de ellos. Estaban prestos para hacer algo que creían que era bueno, pero no sabían qué era lo que originaba ese pensamiento de hacer algo. También nosotros muchas veces no sabemos de qué espíritu somos, no sabemos qué es lo que nos mueve a hacer las cosas. Después de todo es terreno de la psicología y no se ponen de acuerdo unos y otros en decir qué es lo que causa principalmente la conducta. Lo hemos mencionado anteriormente, es nuestro espíritu, principalmente. Aunque después puede ser estorbado nuestro espíritu por el alma, por las funciones del alma, nuestros juicios, nuestro razonamiento, nuestras emociones. Bueno, veamos un poquito del espíritu humano. Vamos a comenzar viéndolo en Jesús. Bueno, es importante para esto que veamos a Jesús no como Dios, porque Él fue Dios encarnado. Cuando Dios encarna, cuando el Hijo de Dios se encarna en Jesús, bueno, la Biblia habla de Jesucristo hombre. Él fue como nosotros. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo. Entonces tuvo una carne como la nuestra, un espíritu como el nuestro. Nada más que Él no cometió pecado. Esa es la gracia de Jesús, la virtud de Jesús, que aunque estuvo en carne, no pecó. Bueno, dice Lucas 1:80. Y el niño crecía, se refiere a Jesús, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, Dios es perfecto. Dios no necesita fortalecerse en espíritu, pero Jesús, Dios encarnado, Jesucristo hombre, por eso vemos ahí el niño Jesús, se fortalecía. Él se fortaleció en su espíritu a medida que fue creciendo. Cuando fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, son ejemplos para nosotros. Nosotros tenemos que fortalecernos en espíritu, mayormente que Jesús. Y ser llenos del Espíritu Santo como lo fue Él, mayormente. Nosotros no podemos decir, bueno, Jesús lo necesitó, yo no. Al contrario. Bueno, por eso esta serie de estudios, meditaciones, para que tratemos de conocer más y vivir en el Espíritu de Dios. Bueno, Pedro dice que Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ok, Jesucristo en su vida en la carne, vamos a ver algunos versículos de la Biblia que hablan de su Espíritu. Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su Espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él podía ver el interior de las personas. Y cuando vio lo que había, lo que se movía, sus deliberaciones, sus juicios equivocados, dice la Biblia que Jesús, conociendo en su espíritu, ¿ok? Conociendo, percibe lo que hay allá. Marcos 8:12
Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Gimiendo en su espíritu. ¡Qué tremendo! Marcos lo escribe así. ¿Qué es gimiendo en su espíritu? Hay una expresión de dolor que sale de ahí adentro. En su espíritu hay dolor. Y lo expresa hasta con una exhalación de aire. Viendo la dureza del corazón de las personas. Bueno, la expresión de Jesús no es de enojo, no es de fastidio, es de dolor. Jesucristo hombre expresa el dolor gimiendo. Juan, vamos a leer 2 párrafos de Juan. Primeramente Juan 11:33 dice, llegando con María y Marta después de la muerte de Lázaro, dice, Jesús entonces al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan pudo percibirlo, Jesús se estremeció y se conmovió. Bueno, ahí está lo que hay en el corazón manifestado en el físico. Otro versículo de Juan, Juan 13:21. Cuando Jesús les dice que uno de ellos iba a entregarlo. Dice, habiendo dicho Jesús, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús ya lo sabía. Otros versículos de la Biblia nos dicen que conocía los corazones y sabía a quién lo iba a entregar. Pero cuando lo comunica, lo que ya sabía, el hecho de verbalizar lo que conocía en su corazón y en su mente, el hecho de verbalizarlo hace que su espíritu se conmueva. No es cualquier cosa. Le dolía a Jesús que una persona, uno de sus discípulos, fuera capaz de semejante acción. Y el puro hecho de decirlos hizo que se conmoviera en su espíritu. Bueno, estos 3 ejemplos de lo que había en Jesús nos hablan de lo que es el espíritu y cómo puede expresarse. ¿Sabes qué? Aquí lo importante es esto. Puede ser que haya algo como lo que Jesús experimentó, pero que nosotros, que tú y yo, no lo expresemos, no lo guardemos, nos encerramos. Hay personas que son tan introvertidas que no. Puede ser que ahí se conmueve, pero no lo dice. Por eso Pablo dice, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cuando oro con el entendimiento, mi entendimiento tiene frutos, se edifica, pero mi espíritu no. Es importante que se exprese en nuestra alma, pero que también lo haga nuestro espíritu. Bueno, Hechos 7:59, en relación a Jesús, como el Espíritu de Jesús expresó. Bueno, Hechos 7:59 se refieren a cuando Esteban murió, dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya próximo a morir, Esteban dice así, recibe mi espíritu. Es parecido a lo que Jesús dijo estando en la cruz. Dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan, por su parte, 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús y Esteban entregan el espíritu. ¿Por qué? Porque saben que van a morir ya. Es lo mejor que puede hacer una persona, un cristiano, un hijo de Dios cuando sabe que va a morir. Entregar su espíritu. No es fácil. La Biblia en estos pasajes no dice, entrego mi alma.
ni tampoco dicen entregó el alma. Hemos comentado, el alma es una función de la unión del espíritu y la materia. Entonces, cuando una persona va a morir, lo que sale es el espíritu. Lo que se va con Dios es el espíritu, no el alma. El alma simplemente desaparece. El cristiano debe estar preparado ¿para qué? Para entregar su espíritu cuando Dios lo llame a su presencia. Allá voy, Señor. Pudiéramos decirlo en otras palabras. Cuando allá se pase lista, dice un himno, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, ojalá que estemos tú y yo preparados para decir esto cuando Dios nos llame a su presencia. Pero aquí vemos lo que es el espíritu, lo que es identificar dónde está y a dónde va. Va con Dios, encomiendo mi espíritu, Señor, a tus manos. Mientras vivimos aquí debemos agradar a Dios. En nuestro espíritu queremos agradar a Dios. Bueno, el alma es la que batalla. Tenemos que conocer y tenemos que discernir y rechazar los deseos carnales que batallan contra el alma, dice el apóstol Pedro. Bien, veamos el alma y el espíritu en el caso de María. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47 dicen así. María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijan en Dios mi Salvador. Cuando dice engrandece mi alma al Señor, es que aquí reconozco, con mi emoción también reconozco y digo, grande es el Señor. Digo, pero en mi espíritu adentro hay regocijo. Si María dice engrandezco al Señor, grande es el Señor, es porque ya en su espíritu había regocijo, había gozo. Y luego lo dice. ¿Verdad que a veces tú sientes gozo mucho adentro y no lo dices? Bueno, en tu espíritu hay regocijo, pero tu alma no lo hace, tu boca no lo expresa. Dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer aquí, pero tenemos que decirlo. Que nuestro enemigo espiritual lo reconozca, lo oiga. Vete, Satanás, porque escrito está. Que nosotros mismos lo oigamos. Y eso nos fortalece, decir con nuestra boca, oírnos, engrandecer el nombre de nuestro Dios. Bueno, Hechos 17, 16 nos habla de Pablo. Vamos a hablar ahora de Pablo y su alma y su espíritu. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Había algo ahí que se movía y quemaba a Pablo. No se sentía a gusto. Como diría alguien, le daba cosquillas a su boca. Él quería hablar. Algo ahí. Qué tremendo. Conmovía a Pablo en su espíritu. ¿Ok? Sigamos con Pablo. Vamos a ver dos pasajes de la Biblia en que podamos apreciar lo que es el espíritu, lo que es algo que se mueva ahí y que ha de expresarse, que ha de llevar a acciones. 1 Corintios 5, 4 al 5, dice así: cuando había un pecado muy grave en la iglesia de Corinto y ellos no hacían nada, el apóstol Pablo les escribe una carta y les dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ok? Reunidos vosotros y mi espíritu. Bueno, las personas podemos estar unidas en espíritu, sobre todo si las conocemos, si nos amamos, si hay buena relación. Una reunión espiritual, una comunión en el espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, actúen. Ok. Aquí Pablo juzga una inmoralidad.
Él dice, hay que salvaguardar el buen testimonio de la iglesia. Pablo no estaba siendo afectado en su persona con tal hecho, él vivía lejos, estaba lejos, pero no debía ser de que hubiera mal testimonio, que se hablara mal de la iglesia, del nombre de Jesucristo, por la acción de una persona. Había que actuar, había que proceder, había que juzgar una situación y llegar a un veredicto. El tal sea entregado a Satanás se oye muy fuerte, pero lo que quiere decir es que sea separado de la comunión de la iglesia. Eso es todo. Ok. Ahora, vamos a ver cuando las circunstancias afectan no a la iglesia, no a otros, sino a Pablo. No es lo mismo actuar cuando otros son perjudicados y yo no, a cuando yo soy el perjudicado. Vamos a ver el espíritu de Pablo. Segunda a Corintios capítulo 6, del 3 al 13. Vamos por partes, dice así. El 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo evita que por sus actos o hechos, palabras, alguien sea perjudicado. ¿Ok? El versículo 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Ok? Hasta aquí Pablo habla de cosas que él padeció en su persona. Ha tenido que ser pacientes por tantos problemas que ha vivido. Ha pasado por necesidades. Y luego, algo extraño, angustias. Él tenía su fe en Dios, pero aún había cosas que le angustiaban en su espíritu. Era de carne y hueso, como tú y yo. Bueno, después va a hablar de cómo ha servido a Dios con todo su ser. Dice el párrafo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Muy bien. Ahora veamos en su ministerio de poder. Párrafo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ha predicado revelación de Dios, sabiduría en su mensaje, mensaje, de profecía, de conocimiento de las Escrituras, pero no solo con palabras, también con demostración del poder de Dios. Dice en la versión Dios habla hoy, el párrafo que leímos. Por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros, usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Ahora lo que sigue es donde tuvo que mostrar mansedumbre, para no perder tiempo defendiéndose de lo que otros hacían, contra su persona. Dice el párrafo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Bueno, él fue manso, hablaron de él, lo criticaron, lo tacharon, lo señalaron, lo juzgaron. Pero él en su interior, en su espíritu, bien ubicado, usó de mansedumbre para tolerar todo aquello y no perder el tiempo diciendo, están equivocados, no es así como dicen, no es así como piensan. Cuando llegó el momento, y fue para proteger a la iglesia de la mala influencia de malos hermanos, él dice, han dicho esto, muchos hablan de mi persona, muchos critican y hasta dicen que mi palabra es muy dura, pero mi presencia y mi palabra menospreciable. Voy a ir con ustedes otra vez, y cuando vaya vamos a ver, a juzgar las palabras de tales personas.
Bueno, es cuando dice armas de justicia, a diestra y a siniestra, para atacar y para defender. ¿Defender qué cosa? El buen testimonio, el buen ministerio, lo que a muchos había edificado, lo que para muchos era bendición. No era justo delante de Dios que vinieran otras personas y enlodaran las cosas buenas. Ok, pero en cuanto a su persona, él tuvo paciencia, él soportó todo esto que menciona en las cartas. Como entristecidos, dicen, uy, mira Pablo, pero siempre gozoso en su corazón, en su espíritu. Veían cosas que entristecían a Pablo, sí, pero en su corazón gozoso, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la esperanza en Dios. Bueno, ahora veamos el alma y el espíritu de Pablo. Lo que expresa de lo que hay aquí. Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Nuestro corazón se ha ensanchado. Les ha hablado abiertamente, abundantemente, pero de corazón, ¿ok? No ha tenido temor de equivocarse o que lo vayan a juzgar mal. Dice la versión Dios habla hoy. Les hemos hablado con toda franqueza. No ha tratado de caerles bien o de que piensen solamente cosas buenas de Él. Les ha hablado lo que necesitaba, lo que era necesario hablarles. El párrafo dice así: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. La versión Dios habla hoy dice: no tenemos con ustedes ninguna clase de reserva. Son ustedes quienes tienen reservas. La Nueva Biblia Vida de este mismo párrafo dice: nosotros les amamos mucho, pero ustedes nos niegan su amor. Traducción en lenguaje actual traduce de esta manera: nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Biblia, la palabra dice así: no ha sido mezquino mi amor. El vuestro, en cambio, sí lo ha sido. Bueno, Pablo es muy claro, por eso dice, nuestra boca se ha abierto, pero nuestro corazón también se ha ensanchado a ustedes. El párrafo 13 dice así: pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dios habla hoy, traduce este párrafo de esta manera: les ruego, por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón, como yo lo he hecho con ustedes. La invitación de Pablo a los corintios es a que hagan grande su corazón, para que den cabida a su persona y a su ministerio. Y no se trata de que simplemente Pablo quiere estar en el corazón de los hermanos. Pablo quiere que los hermanos aprendan a ser abiertos a los demás hermanos, al cuerpo de Cristo, abiertos de boca y de corazón. Tenemos dos grandes cartas que dirigió a los corintios. Había una tercera carta que no conocemos, pero había muchos duros de corazón ahí en Corinto, que no se abrían a Pablo, y al no abrirse a Pablo no se abrían a lo que Pablo les comunicaba. Entonces, ¿de qué sirve tanto trabajo entre ellos? Bueno, si somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros, vamos a querer, bueno, que sirva de algo todo lo que Dios ha obrado en nosotros. Dios nos ha aceptado así como somos. A pesar de cómo somos, nos ha aceptado. Aunque Él quiere que mejoremos y para eso nos ayuda. Bueno, si somos conscientes de que Dios nos conoce y nos ama a pesar de todo, tenemos que ser abiertos a los demás y aceptar a las personas, a los demás. De hecho, la única manera en que Dios nos puede rechazar o que nos rechaza es cuando nosotros no nos abrimos sinceramente a Él, cuando somos falsos. Pero Cristo vino a salvar y a buscar no a personas justas,
sino a pecadores para llevarlas al arrepentimiento. Entonces, Pablo nos exhorta a que nos aceptamos y recibamos los unos a los otros. Romanos 8:8 dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que se la pasan nada más pensando, lo que sus sentimientos y emociones los controlan, y si me siento bien te hablo y si no, no, si me caes bien te hablo y si no, no, si creo esto, mejor no, mejor soy precavido, mejor no digo nada. Dios reprueba eso. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, conforme la palabra de Dios nos exhorta a que seamos sinceros, transparentes, que seamos de corazón para Dios y para las personas, es de la manera en que podemos tener comunión con Dios. Es la única manera en que podemos tener verdadera comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es la única manera en que podemos tener la comunión del Espíritu Santo y recibir todo lo que Dios tiene de bueno para con nosotros. Por eso los apóstoles decían: el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que en nuestro espíritu seamos capaces de tener esta comunión con Dios, con el prójimo, y recibir los beneficios de la comunión del Espíritu Santo. Dios te bendiga.